yo soy Linteyes y voy a hacer un tutorial sobre cómo hacer una pulsera de nudo plano. Los materiales que voy a usar va a ser una cinta de medir, un encendedor, tijeras, estas bolitas, estas son opcionales, un gancho para ropa, un plumón, la tabla y este hilo. La verdad no sé cómo se llama el hilo, pero es el que yo siempre uso. Se puede usar otro tipo de hilo como hilo chino, hilo macramé, hilo cola de ratón o el de su preferencia. En este caso usaré un dije, pero este es opcional, lo pueden hacer sin él. Lo que haré es cortar 4 trozos de hilo. El primero de 40 centímetros, 2 de 120 centímetros y uno último de 20 centímetros. Aquí tengo ya los 4 trozos de hilo. En caso de que a la pulsera no se le ponga dije, los 2 trozos de hilo de 120 centímetros se cambia por un solo trozo de 200 centímetros. Lo que haré es acomodar el hilo de 40 centímetros en la tabla, atorándolo a partir de los 10 centímetros con el broche. Pues se pondrá el plumón por debajo del hilo y con el broche atoramos el hilo para que no se mueva. Lo siguiente que haremos es tomar uno de los hilos de 120 centímetros y pasarlo por debajo del hilo de esta manera hasta llegar a la mitad del hilo. Así. Y se pondrá hasta que topen el broche. Aquí, como se puede ver, ya adelanté un poco de la pulsera para que se vea cómo va a ir quedando. Ok, para esto siempre se debe empezar de nuestro lado izquierdo. Entonces vamos a tomar el trozo de hilo del lado izquierdo y se pasa por encima del hilo central, formando como un 4 o una P al revés. Después el hilo del lado derecho se pasa por encima de este trozo de hilo y la punta se pasa por debajo de la X que se forma entre el hilo central y el hilo del lado izquierdo de esta manera. Y se jala y apretamos. Después se sigue con la parte derecha. Se toma el hilo del lado derecho y se pasa por encima del hilo central de esta manera, formando también como una P. Después el hilo del lado izquierdo se pasa por encima de este trozo de hilo y la punta se pasa por debajo de la X que se forma entre el hilo central y el hilo del lado derecho. Así. Y se aprieta. Otra vez. Apretamos. Luego el derecho. Se toma el izquierdo. Se pasa por debajo. Y apretamos. Esto yo lo voy a hacer hasta llegar a la mitad de mi pulsera, que es a los 7 centímetros, porque en ese punto yo voy a poner mi dije. Aquí, como se puede ver, ya llegué a la mitad de mi pulsera, que son los 7 centímetros. Lo siguiente que haré es recortar el hilo sobrante de cada lado y después quemaré las orillas con el encendedor para que no se deshaga la pulsera. De esta manera. La aprieto
Corto las orillas del lado de ambos lados, con cuidado de no recortar el hilo central, así, y quemo las orillas, así hasta que quede la orillita, así, luego el otro lado, así, y así queda. Después vuelvo a acomodar la pulsera de esta manera. Después coloco el dije, lo pego y vuelvo a atorar el hilo con el plumón y el gancho para la ropa, así. Ahora, para después de que hayamos colocado el dije, vamos a utilizar el otro trozo de hilo de 120 centímetros y vamos a hacer lo mismo que al inicio. Pasamos este trozo de hilo largo por debajo del hilo central, así, hasta llegar a la mitad. Así, colocándolo pegado al dije. Después iniciamos nuestra pulsera de nuevo. Pasamos el trozo de hilo que tenemos del lado izquierdo encima del hilo central, de esta manera. Después el hilo del lado derecho lo pasamos por encima de este y luego por la punta por debajo de la X que se forma en este punto, así, y apretamos así pegado al dije. Y lo mismo del lado derecho, se pasa el trozo de hilo del lado derecho por encima del hilo central, el del lado izquierdo lo pasamos por encima del derecho y después por debajo de la X que se forma en esta parte, así, y apretamos y así otra vez, lo pasamos por debajo, apretamos, luego el derecho por encima del central, el izquierdo por debajo de ambos y apretamos, y se repite este proceso hasta llegar al final de nuestra pulsera, que en mi caso es hacia los 14 centímetros. Aquí, como se puede ver, ya llegué al final de la pulsera y corté el hilo sobrante de ambos lados y los voy a quemar, así, así, y así es como se va viendo nuestra pulsera. Ok, para finalizar nuestra pulsera utilizaremos el trozo de hilo de 20 centímetros. Primero tomaremos estos dos trozos del principio y del final de nuestra pulsera y los colocaremos así, de esta manera, así. Y ambos trozos la vamos a atorar con el broche de la tabla, así. Entonces, el trozo de 20 centímetros lo vamos a utilizar para hacer un nudo plano corredizo. Esto para poder ajustar la pulsera a la medida de nuestra muñeca. Para hacer el nudo plano corredizo vamos a hacer lo mismo que hicimos en la pulsera. Pasamos el trozo de hilo de 20 centímetros por debajo de estos dos, así, hasta llegar a la mitad. Entonces, ya que lo tengamos a la mitad, la parte del hilo del lado izquierdo lo pasamos por encima de las dos del centro para formar como una Q, una P al revés. Después el hilo del lado derecho lo pasamos por debajo de estos tres, así, y apretamos.
Después lo mismo con el lado derecho, tomamos este trozo de hilo, lo pasamos por encima de los dos del centro y el hilo del lado izquierdo lo pasamos por debajo de estos tres, así, y apretamos. Esto lo repetimos unas 4 veces más para que nuestro nudo corredizo no esté tan pequeño. Aquí, como se puede ver, ya terminé mi nudo corredizo. Ahora lo que voy a hacer es cortar los extremos sobrantes y quemarlos para que no se deshaga el nudo. Lo cortaré así, ambos extremos. Ahí. Así. Y después quemaré ambas orillas. Así, y luego la otra. Así. Y se pegó. Y después aquí se puede ver cómo nuestro nudo se recorre en los dos extremos. Y así va quedando nuestra pulsera. Ahora, para que estos dos extremos no se salgan de nuestro nudo corredizo, haremos 2 nudos en cada uno de los extremos sobrantes, así. Otro nudo. Cortamos esto así. Y quemamos la orilla. Esto para que no se salga el nudo. Y aplastamos así. Y lo mismo con el otro extremo. Ya habiendo hecho los nudos, no se sale, al recorrer nuestro nudo corredizo, ya no se salen los extremos. Así. Y eso es todo. Y así es como quedó nuestra pulsera.